Ya en la semana pasada, la señora rectora autorizó la compra del telescopio de 1 metro de diámetro, que como usted lo acaba de indicar, va a ser el mayor telescopio de Colombia. Y lógicamente, el telescopio va a llegar aproximadamente a mitad del año siguiente. Sí, y el Centro de Ciencias ya está también programado en el cronograma que tenemos con la oficina de regalías, va a estar concluido a finales también del próximo año. Es decir, que el Centro de Ciencias ya va a estar ubicado en la Loma del Centenario. Para las personas que no conocen, pues queda al lado del acueducto. Doctor Alberto, usted está trabajando en el seguimiento de un asteroide potencialmente peligroso y dentro de los pronósticos estaría más cerca de la Tierra en el año 2029. ¿Cómo va ese seguimiento? En el año 2029 va a estar a unos 39.000 kilómetros, es muy cerca, es más cerca que los satélites artificiales. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, bienvenidos nuevamente a El Radar del Sol podcast. Hoy tenemos un invitado especial, un pastuso que ha relucido en el ámbito nacional e internacional y es precisamente el científico Alberto Quijano Botniza. Ustedes seguramente lo habrán escuchado en diferentes emisoras, en publicaciones, toda la iniciativa que él tiene con el Centro de Ciencias en San Juan de Pasto. Pues, estimado Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Muchas gracias, estimado periodista Felipe, por invitarme a su programa. Bien, cuéntenos un poco, ¿cómo va ese proyecto del Centro de Ciencias? Sabemos que ya se compra próximamente el telescopio que va a ser el más grande del país, también pues toda la infraestructura que se va a construir en nuestra ciudad. Sí, exactamente, el proyecto de ciencias ya va muy bien. Ya en la semana pasada, la señora rectora autorizó la compra del telescopio de 1 metro de diámetro, que como usted lo acaba de indicar, va a ser el mayor telescopio de Colombia y lógicamente nos va a permitir hacer investigaciones más profundas. Y también ya se está en el proceso para nombrar al interventor y más adelante se va a programar una licitación a nivel nacional durante 2 meses para que la empresa que gane pues sea la constructora del Centro de Ciencias. Bien. Doctor Alberto, y a propósito, ese proyecto, ¿cuándo se está programado su inicio y el desarrollo de su ejecución? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el telescopio de 1 metro de diámetro ya está autorizado, ya hicimos contacto desde mucho tiempo atrás con los ingenieros de Estados Unidos, ellos lo van a diseñar y lo van a construir. El telescopio es un telescopio grande que pesa 2 toneladas, entonces no está hecho el telescopio, ellos lo van a diseñar. Es una empresa de Estados Unidos muy importante en el diseño de telescopios grandes. El telescopio va a llegar aproximadamente a mitad del año siguiente, porque también hay que esperar un tiempo para lo que tiene que ver con la nacionalización del telescopio en aduanas, pero aproximadamente va a llegar a mitad del próximo año. Y en un año podríamos hablarlo, ¿no? Sí, y el Centro de Ciencias ya está también programado en el cronograma que tenemos con la oficina de regalías, va a estar concluido a finales también del próximo año. Es decir, que primero va a llegar el telescopio y medio año después va a estar concluido el Centro de Ciencias. Si todo marcha bien, ¿no? Y esperamos que así sea, porque en nuestro país ese tema de las contrataciones, de los contratistas, de los interventores, a veces se cuelgan mucho, ¿no?, en los procesos. Bueno, la Universidad de Nariño ya tiene mucha experiencia en los proyectos de regalías. Lo bueno de los proyectos de regalías es que ellos exigen
un cronograma y constantemente están vigilando cómo va el proyecto. Yo creo que eso es lo correcto y también para uno, para que las cosas no se atrasen. Sí, y que el contratista sea serio, ¿no? Sí, claro. Y también la Universidad de Nariño ha demorado un poco en las condiciones tanto que se requieren para el interventor como para la empresa que vaya a construir, porque usted sabe, en Colombia hay empresas que realmente solo tienen fachada a través de internet, pero no tienen el dinero que apoya. Todo eso la Universidad de Nariño ha tenido mucho cuidado, los ingenieros, los arquitectos, los abogados de la Universidad de Nariño. Sí, el brazo presupuestal que deben tener los contratistas, ¿no? Sí, claro. En ese sentido. Bueno, el Centro de Ciencias, doctor Alberto, ¿dónde va a quedar en San Juan de Pasto? El Centro de Ciencias ya va a estar ubicado en la Loma del Centenario. Para las personas que no conocen, pues queda al lado del acueducto. Le cuento que cuando yo era niño, pues mi niñez estuvo en el barrio que ahora propiamente es Navarrete, el barrio El Prado, en esos límites yo estuve. Y siempre me fascinaba ver una loma que había al frente, y esa loma es precisamente el lugar donde vamos a construir el Centro de Ciencias. Es decir, que desde niño ya algo me estaba indicando que allí vamos a trabajar. Como una premonición, ¿no? Sí, correcto. Y en esa zona son 2 hectáreas que la donó el doctor Harold Guerrero cuando fue alcalde. Él donó a la Universidad de Nariño 2 hectáreas para que allí se construya el Centro de Ciencias, y lógicamente ya tenemos desde hace mucho tiempo los papeles de propiedad. Usted me pasó unos diseños en 3D en un video que se puede observar, digamos, la visualización de esta construcción del Centro de Ciencias. Sí, exactamente eso, esa visualización, esa maqueta digital la diseñaron los arquitectos e ingenieros de la Universidad de Nariño. Es muy bonita. Y es una maqueta verdadera, no es que estamos pasando... No se está adornando nada. No, es exactamente igual, y en este momento no se puede hacer, por ejemplo, ningún cambio, porque si hiciéramos algún cambio en la estructura ya tendríamos problemas con regalías. Se tiene que cumplir exactamente el proyecto tal como nosotros lo presentamos. Bien. Doctor Alberto, usted está trabajando en el seguimiento de un asteroide potencialmente peligroso y dentro de los pronósticos estaría más cerca de la Tierra en el año 2029. ¿Cómo va ese seguimiento? Sí, ese es el asteroide Apophis. El asteroide Apophis tiene el nombre de un dios de la oscuridad de los egipcios y al mismo tiempo es dios de la luz. Los egipcios juegan con la luz y la oscuridad al mismo tiempo, es un equilibrio filosófico, y está muy bien puesto el nombre porque un asteroide puede ser luz, porque los asteroides son los que sembraron de vida, elementos de vida primitivos en todo el universo, pero también un asteroide puede acabar con la vida. Y Apophis es un asteroide muy grande, tiene aproximadamente 300 metros de diámetro. En el año 2029 va a estar a unos 39.000 kilómetros, es muy cerca, es más cerca que los satélites artificiales. Y entonces... ¿Es decir, que se lo va a poder observar? A simple vista se lo va a observar únicamente desde África. Porque es un movimiento muy rápido, pero lógicamente nosotros lo vamos a observar, y en esa época ya va a estar el telescopio grande ya, el telescopio de 1 metro de diámetro. En el 2021, cuando todavía no finalizaba la pandemia, y usted recuerda que todas las universidades estaban cerradas, en marzo del 2029 me invitó un científico de la India que trabaja en NASA, el doctor Vishnu Reddy, para que tome datos del asteroide Apophis, precisamente que usted me pregunta, porque en esa época se aproximaba, no tanto como se va a aproximar en el 2029, pero sí era visible con telescopios pequeños. Y yo pertenecía a un proyecto
de NASA, de la Universidad de Arizona. Como era pandemia, trabajamos durante cerca de 8 meses, todos los jueves a mediodía, saltando un jueves, nos citábamos por internet y por teleconferencia, intercambiábamos los resultados y allí ya está el cálculo que hicimos de Apophis. Mis datos aparecen en los cálculos de la órbita del asteroide. Y le comento que según los cálculos que hicimos, aunque los periodistas digan que no, ese asteroide no va a colisionar con la Tierra ni en el 2029 ni en el 2036, porque en el 2036 nuevamente se vuelve a acercar. Ya está calculado que no va a pasar absolutamente nada durante... Que no es un peligro. No es un peligro durante 100 años. Sin embargo, los periodistas ya están haciendo terror a través de los medios, hablando de Apophis, que se va a estrellar con la Tierra. Eso es completamente falso, pero estoy hablando de Apophis, ¿no? ¿Hay otros asteroides? Sí, puede haber. Constantemente están descubriendo asteroides más pequeños que pueden... Por el momento no hay ningún asteroide que vaya a impactar con la Tierra. Hace poco se habló mucho del asteroide 2024 YR4 y algunos periodistas y algunos astrónomos de Bogotá dijeron que iba a colisionar con Bogotá. Yo nunca estuve de acuerdo con eso porque no se tenían suficientes datos y estuve en la razón porque NASA ya publicó que ese asteroide no va a colisionar con la Tierra. Ya. Un asteroide como Apophis de 300 metros, si fuera a colisionar con la Tierra, ¿qué daño podría producir? Es gigantesco. Más o menos sería el tamaño del estado de Estados Unidos, sería muy grande, como toda la zona de California. Eso, el daño es grandísimo. ¿Por qué? Aparentemente parece que 300 metros es poco, ¿no? Pero 300 metros ya es un asteroide que puede desaparecer ciudades enteras. Y no únicamente ciudades enteras, sino zonas grandes. ¿Por qué? Por la velocidad que ellos llevan. Usted imagínense, un asteroide sería equivalente a una bala de 300 metros de diámetro y la velocidad es mucho mayor, 10 veces más grande que la velocidad de una bala. Entonces, aplicando fórmulas de física, se puede encontrar la energía que es mucho mayor que la explosión de varias bombas atómicas. Eso sería grave, una colisión con un asteroide así. Y a propósito de esta situación, porque usted lo ha dicho en diferentes publicaciones también, que el Observatorio de la Universidad de Nariño, ahora el Centro de Ciencias, hace parte de la defensa planetaria. Sí. ¿Estamos listos para de pronto hacerle frente a un asteroide que sea potencialmente peligroso y que se pronostique que vaya directamente a la Tierra? Depende del tamaño del asteroide, depende en qué época se lo descubre. Por ejemplo, si ya se encuentra que un asteroide dentro de una semana va a colisionar con la Tierra, no hay nada que hacer. También depende de la estructura del asteroide. Hay asteroides que son metálicos, con ellos no se puede hacer absolutamente nada. ¿Esa probabilidad que acabo de decir se puede dar? Es decir, que se descubra un asteroide tan tarde. Sí, ha ocurrido, por ejemplo, un asteroide, le doy un ejemplo. En el año 2013, un asteroide pequeño, era únicamente de 40 metros de diámetro, estalló en el cielo de Rusia. No alcanzó a topar el suelo, estalló porque la estructura no era muy rígida. Ese asteroide nunca se lo vio, sino que se lo descubrió ya cuando estaba ya ingresando en la atmósfera de Rusia. Ahora le puedo indicar por qué motivo no se lo había observado antes. Este asteroide, ¿qué daño hizo? Aunque no tocó la superficie, el suelo,
la explosión fue tan grande, la onda de choque ocasionó fracturas de vidrios de los edificios y lógicamente las personas que estaban cerca de las ventanas sufrieron heridas, se rompieron ventanas también de los automóviles, las pérdidas fueron de millones de dólares y es un asteroide pequeño. ¿Por qué no se lo observó? Esa es una pregunta muy buena. Si el asteroide viene, digamos, en la dirección en la cual está el Sol, usted no puede con un telescopio, en primer lugar, sin filtros, no puede mirar al Sol porque se quema el telescopio y se quema su vista. Usted tiene que, para mirar el Sol, tiene que poner unos filtros que bloquean en un gran porcentaje la luz del Sol. Si viene cercano al Sol un asteroide, directamente no lo puede observar. Y con el telescopio y ya con el filtro, usted no lo puede observar. Tampoco. No, porque ya disminuye mucho el brillo. Se observa el Sol con seguridad, pero el brillo del asteroide disminuye mucho. Ese es el problema de los asteroides que vienen por esa zona, ¿no? Por esa zona. Ningún telescopio en el mundo tiene esa capacidad. No se puede determinar, pero se está haciendo ahora unos proyectos con telescopios espaciales que ellos sí podrían escudriñar el cielo por esas zonas. Y otra pregunta que usted me hizo, si estamos preparados, pues un asteroide grande al estilo de Apophis no se lo puede desviar fácilmente. En las películas de ciencia ficción aparece el método que es explotando una bomba nuclear. Eso no es correcto. Ese proceso es el menos indicado porque si usted hace explotar, por ejemplo, un asteroide que ya está bastante cerca de la Tierra, ¿cuál es el problema? Que depende de la estructura de él. Si es metálico, no hace absolutamente nada. Y si la estructura es muy débil, todos los pedazos, los fragmentos del asteroide caen en diferentes partes de la Tierra. O sea, que multiplica el daño. Entonces el daño queda multiplicado para diferentes zonas. Pero NASA ya tiene un experimento muy bueno, la misión DART. Hace aproximadamente 3 años yo tomé datos de esa misión. Con un sistema binario de asteroides, un asteroide pequeño girando alrededor de uno más grande. NASA preparó una misión para desviar el asteroide pequeño y realmente lo desvió. La desviación fue muy grande y ahora hay una misión europea que se va a acercar a ese asteroide para estudiar mejor cuál fue el daño que sufrió el asteroide pequeño. Todo eso es necesario ¿para qué? Para conocer mejor los asteroides, y entre más conozca uno un asteroide, se puede tener defensas mucho más correctas. ¿Es incertidumbre también en qué está compuesto un asteroide? Sí, claro. La mayor parte tienen silicio, muchos la estructura es muy débil. Es decir, que se pueden romper cuando entran en la atmósfera, otros ya tienen una estructura más fuerte. Y hay otros que son metálicos, que ellos son los más peligrosos. Asteroides hay de miles de características, entonces no se puede tener una clasificación. Bueno, sí hay clasificaciones, pero para una defensa de la colisión de un asteroide es más complicado porque hay que estudiarlo al asteroide en ese momento. Le comento lo siguiente, estimado periodista Víctor. Mi tío era muy bueno para jugar ajedrez y cuando yo era niño él me enseñó que lo mejor para ganar una partida de ajedrez es estudiar al contrincante y cuando uno lo conoce al contrincante es más fácil ganarle, estudiando, por ejemplo, partidas que él ha tenido en otras oportunidades. Ya. Eso es lo que se hace con los asteroides. Hay que conocer muy bien a los asteroides para ver cómo se los va a tratar, ¿no? Doctor Alberto, ¿y cómo se llega a pertenecer
a esta dinámica de defensa planetaria por parte del observatorio, en este caso, inicialmente de la Universidad de Nariño? Trabajando. Es el único... Trabajando científicamente. Sí, ¿no? es el único método. Por ejemplo, a mí ya me conocen mucho en NASA por los trabajos que hemos realizado. Hemos trabajado varios proyectos de NASA con asteroides, con simulacros de asteroides que pueden colisionar con la Tierra, con Apophis, con un asteroide Toutatis, que ese fue el primero que nosotros reencontramos en el cielo. Entonces ya nos conocen y, digamos, la palanca en la ciencia para que uno pertenezca a esas instituciones es el trabajo. Allí no le vale las palancas que hay en el mundo de la política, ¿no? Claro, Acá es el trabajo, y el trabajo que hemos hecho es muy grande, y en este momento nosotros fuimos los primeros en ingresar a la Oficina de Defensa Planetaria de Colombia por los datos que hemos enviado al Centro de Asteroides de Estados Unidos. Ya. ¿Quién está siguiendo sus pasos aquí en Nariño, doctor Alberto, que usted mire, que le apasione todo este tema? Muchos estudiantes. Yo tengo más de 47 estudiantes, si es que no estoy haciendo malas cuentas, que han hecho las tesis de grado en física, en ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, trabajando con temas de astrofísica. Todos ellos han obtenido becas en el exterior, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en España. Ellos han hecho estudios de maestría, doctorado. Y recientemente una niña de un pueblito alejado de aquí, de Nariño, Belén, ella se fascinó por el mundo de las estrellas, fue alumna mía en el observatorio, era una alumna muy buena en los estudios. El trabajo de tesis de ella fue el diseño de un radiotelescopio. Ella adaptó una antena de las que se utilizan para transmitir televisión, las antenas parabólicas pequeñas. Ella adaptó una antena para detectar ondas de radio del Sol y de Júpiter, y ella obtuvo una beca en México, hizo estudios de maestría y doctorado en radioastronomía, y en este momento está participando en un congreso en Brasil, luego vuelve a México, y lógicamente ella va a ser una de las personas que van a venir a trabajar. Entonces hay muchos estudiantes. Qué bueno. Hay Qué otra niña que yo no la conocía muy bien, ella fue a visitarme, no recuerdo exactamente del colegio, es pastusa. Yo le di unas indicaciones porque ella quería estudiar astronomía, y en este momento ella está estudiando el segundo año de astronomía en Turquía, que es una nación bastante avanzada en la parte científica. Entonces hay varias niñas. Qué bueno. Y Carla Reyes, que fue una alumna brillante, ella es la que más me ha ayudado en el proyecto. Entre los dos hemos sufrido, hemos tenido éxitos y el calvario largo, porque aquí en Colombia trabajar en ciencia es bastante complicado. Sí, señor. Qué bueno, pero me alegra que hayan personas aquí en Nariño que con ese impulso que usted ha sembrado, pues se siga proyectando, ¿no? Y que se siga dando este amor a la ciencia y especialmente, pues en este caso, a la astronomía. Y a propósito, ¿cómo va la Universidad de Nariño en la iniciativa de tener este programa? Bueno, ahora ya la Universidad de Nariño pues nos ha apoyado bastante, no únicamente la actual rectora. Es que mi proyecto nació, ponga a hacer cuentas, estimado periodista Víctor, yo comencé el proyecto solo en la época que el doctor Navarro fue gobernador de Nariño. Recuerdo que él me invitó a las 6 de la mañana porque él trabajaba desde temprano, y traté de indicarle cuál era mi proyecto, pero ese proyecto desde esa época recién se inició con fortaleza. ¿En qué época? Antes de que comience la pandemia, en el año 2019, era el último año del doctor Camilo Romero,
yo estaba en enero participando en un congreso en Houston de NASA y recibí una llamada de él. Pues yo no tenía el celular, sino que le conocí la voz. Y él me dijo que si estaba muy lejos, y le dije, estoy bastante lejos. Que cuando regresa, le dije que en febrero. Entonces me dijo, en febrero me avisa y vaya con su grupo, que yo quiero apoyar su proyecto. Y durante todo el año, que fue el último año del doctor Camilo Romero, él nos apoyó. Fue la clave para que el proyecto ya se establezca bien en la parte de regalías, y nos han apoyado otros gobernantes como el doctor John Rojas, doctor Raúl Delgado. En este momento, el doctor Escobar, que ahora es gobernador, él recuperó el proyecto, él lo recuperó, ese proyecto mío estaba perdido. Qué bueno. Y en una oportunidad, pues yo me enteré que mi proyecto no aparecía en la gobernación, en la zona de regalías. Hice la denuncia a través de una emisora que ya se acabó aquí en Pasto. Lastimosamente, ¿no? Sí, Todelar, que sí, siempre Todelar. se lo escuchaba. Y el doctor Escobar me había estado escuchando, se consiguió el teléfono, me llamó y me dijo que eso era grave lo que yo había denunciado. Claro. Y que vaya inmediatamente a la gobernación, que él me ayudaba a buscar dónde era que estaba. A desenterrar ese proyecto. ¿Y dónde estaba? No le puedo decir por... Eso no lo voy a decir porque... Pero sí se pudo sacarlo. Sí, Se claro. encontraba. Sí, y da la casualidad pues que ahora es el gobernador y él siempre ha apoyado nuestro proyecto. Lo mismo también nos ha apoyado el doctor, el señor alcalde, el doctor Toro, el alcalde actual. Y nuestro proyecto fue aprobado por el OCA del Pacífico por regalías hace 3 años. Nos hicieron perder 2 años aquí en Pasto. ¿Por qué? Por el famoso plan parcial de la Loma del Centenario. Ah, ya. Entonces, tocaba pertenecer al plan parcial porque ya se les ocurrió que había que hacer plan parcial. Y lógicamente nosotros teníamos que pertenecer. Allí se nos perdió 2 años. Todo ese trámite para pertenecer entonces al plan parcial. Y después un poco de, por ejemplo, la Universidad de Nariño tenía que hacer una fiducia con un banco, y le cuento que ninguno de los bancos de aquí querían hacer la fiducia. Querían comprometerse. Sí, ellos sí hablan de propaganda, pero cuando uno ya les pide un favor ya no quieren hacer. Afortunadamente la Universidad de Nariño encontró una entidad bancaria, no recuerdo exactamente el nombre. ¿Colombiana? Sí, de aquí, sí, de Pasto, y nos hizo la fiducia. Si no hubiéramos hecho la fiducia, pues era un problema, porque la fiducia es un dinero que tienen que entregar todos los que pertenecen al plan parcial de la Loma del Centenario para hacer las carreteras, porque no va a seguir con las carreteras que hay actual. Hay una carretera que es muy mala, que es la que llega al acueducto. Otra carretera que es la mejorcita, que va por la Carolina. Por allí es donde nosotros vamos. Pero como eso ya se va a convertir en una zona muy bonita de Pasto, se va a modernizar, va a haber edificaciones, y eso va a crecer con el tiempo. Y también ya está programado carreteras y la parte eléctrica, ¿no? Y la parte de agua para toda la zona de allí. Qué bueno que todas esas propuestas, ¿no?, de viabilidad, de posibilidades, el proyecto de regalías con toda la complejidad que en la metodología se debe presentar, y naturalmente aquí en la ciudad, que esperamos que también el alcalde Nicolás Toro pues le ponga ojo a la malla vial de San Juan de Pasto, que en muchos tramos está en unas condiciones lamentables. Bien, doctor Alberto, dentro de las expectativas que usted guarda con el Centro de Ciencias, ¿cuál es su proyección? Eso ya está programado, ya lo presentamos en Oficina de Regalías. Eso va a ser grandioso para Pasto porque, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a tener allá? Vamos a tener un observatorio dedicado a los niños, con todos los instrumentos que tenemos en la BIPRI. Los vamos a dedicar a los niños para que ellos trabajen en la ciencia. Que se enamoren. Sí, correcto. Se apasionen por el tema. Vamos a tener el observatorio profesional con el mayor telescopio de Colombia, que es un telescopio a nivel ya profesional. Ya
tengo hablado y contactado con científicos de NASA para hacer proyectos con NASA. En conjunto. Sí, por ejemplo, el doctor David Ardila, que esta mañana me escribió un mensaje felicitándome porque le envié ya la noticia de que ya compramos el telescopio. Él trabaja diseñando telescopios espaciales en Estados Unidos. Ya. Y él trabaja en el Jet Propulsion Laboratory de NASA y hace 2 años lo encontré en un congreso. Él me felicitó y me dijo, por fin dijo, aquí en Colombia se ha hablado de tener un telescopio de 1 metro hace más de 50 años y ustedes ya lo consiguieron. Con él trabajamos en una oportunidad con el telescopio espacial Hubble, paralelamente con el telescopio de Pasto. Él ya me dijo, cuando ya esté funcionando el Centro de Ciencias, tengo un proyecto para hacerlo con el telescopio James Webb, que es el telescopio más grande en este momento en el espacio, y trabajar con nosotros. Vamos a tener un planetario también, que es un lugar de encuentro no únicamente de los científicos, sino de los poetas, músicos, artistas y de los loquitos como el que está hablando. Y soñadores. Loquitos y soñadores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear carreras de astrofísica, de pregrado, maestría y doctorado en astrofísica, porque ya le comenté que tengo más de 47 alumnos que han hecho estudios de maestría y doctorado. Y también cada 2 años, esto es lo importante, vamos a organizar congresos a nivel internacional. Vamos a traer científicos de NASA aquí a Pasto, de otras agencias espaciales, y a través de ellos se puede traer astronautas. Traer astronautas directamente no se puede, pero a través de los científicos de NASA sí es muy fácil. Y entonces vamos a convertir ese lugar en un ícono del turismo, no únicamente aquí en Nariño, sino en Colombia, porque ustedes saben muy bien que aquí no tenemos pues lugares de diversión, de entretenimiento. Lo único que queda es el Deportivo Pasto, que ya lo eliminaron. Todavía tiene algunas opciones, ¿no? Difíciles, pero ahí va. Y pues museos grandes no existen, entonces es una muy buena oportunidad para eso. Mira, qué buena noticia en esa proyección del Centro de Ciencias para San Juan de Pasto. Doctor Alberto, quisiera, antes de cerrar la entrevista, que nos dé datos sobre Colombia. ¿Quién, además del Observatorio Nariño, que ha hecho ese trabajo que usted nos ha descrito, se convierte también en referente de estas búsquedas, de este apasionamiento por la astronomía? Observatorios hay bastantes en Colombia. Por ejemplo, hay en Bogotá. En Bogotá los colegios que tienen bastante dinero tienen su pequeño observatorio. La Nacional, la Sergio Arboleda, pero ellos no han hecho trabajos como nosotros. Los instrumentos que ellos tienen en este momento son iguales a los que tenemos nosotros. Ya. Y nosotros hemos obtenido mayores resultados que ellos. Ahora, si nosotros hemos logrado con telescopios pequeños grandes cosas, proyectos con NASA, ya se puede imaginar lo que vamos a hacer con un telescopio de 1 metro de diámetro. Los telescopios que tenemos ahora, en este momento, son telescopios, digamos, de juego, porque son pequeños. El mayor tiene 14 pulgadas. 14 pulgadas no llega a 40 centímetros de diámetro. Ya. Y en Colombia sí hay observatorios, pero se dedican a estudiar eclipses, que son cosas elementales. No estudian cosas más complicadas. Y, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene una carrera de astronomía. Es la única que tiene carrera como astrónomo, pero ellos no tienen un observatorio. Ya. Entonces, ellos lo que hacen es contratar por internet telescopios de Estados Unidos, pero eso es como tener una novia a través de internet. Claro, una novia virtual. Sí. Vea, doctor Alberto, y a propósito, ¿usted qué consejo le daría a un científico colombiano que quiere apostarle por estudiar más a profundidad su tema
y que pues lógicamente logre ese reconocimiento, que sabemos, por ejemplo, en el caso de usted, lograr publicar artículos de una calidad científica alta, pues es también un esfuerzo que hay que resaltar. No me gustaría aconsejar a los astrónomos de Colombia, sino a los niños, porque ellos van a ser los científicos en el futuro. Sí, yo creo que el mejor consejo para los niños es que la clave del progreso está en el estudio. Necesariamente uno tiene que estudiar mucho. Yo aprendí a estudiar desde niño, por la disciplina también que me dio mi padre. Para mí, por ejemplo, no existen las vacaciones porque a mí me gusta estudiar, leer a cualquier hora. Generalmente las personas creen que hay que estudiar únicamente de 7 de la mañana hasta 2 de la tarde y que de ahí hay que perder tiempo. Pues para mí eso ha sido continuo, el estudio, el trabajo. Y una cosa muy interesante, la ciencia para mí fue un juego. Cuando yo era niño era un juego, yo hacía experimentos de electrónica, de química, de física. Cuando se quemaban los fusibles en la casa, mi papá ya sabía a quién echarle la culpa. Hicimos explosiones, en una oportunidad diseñamos un cohete que terminó en una explosión grande en el patio de la casa. Prueba y error. Sí, exacto. Para mí fue un juego y ahora también sigue siendo un juego. Y los estudiantes que han seguido el camino mío también están por ese lado de ver que no es un trabajo, sino es un juego, y por eso nosotros podemos trasnochar, podemos trabajar altas horas de la noche o al amanecer, para nosotros no hay ningún problema. Y otro consejo para los niños es que ahora pues les queda muy fácil porque hay internet, pero hay que escoger los programas buenos. Hay demasiada basura a través de internet, sobre todo en la ciencia. Y el otro consejo, ahora que hablamos del Deportivo Pasto, me gusta mucho el deporte. Yo jugué fútbol cuando era adolescente en primera especial en el Deportivo Santiago. Le ganamos al Pasto, al Javeriano. ¿Qué posición era la suya? Puntero derecho. Sí, tengo bastante velocidad y todavía juego. Lo que pasa es que ahora toca tener cuidado porque uno ya se vuelve quebradizo. Se vuelve crocantito, dijeron. Entonces el consejo es que hay que hacer deporte, sí, señor, porque de lo contrario se funde el computador. Sí. El deporte también es importante en el cuidado de la salud. Pues, doctor Alberto, le agradezco mucho el compartir. Seguiré invitándolo para que sigamos compartiendo cómo van esos avances, especialmente de esa proyección que usted tiene. Uno, pues con el telescopio que se aproxima, que va a ser un referente a nivel nacional seguramente e internacional, y con la capacidad que usted ha demostrado en el liderazgo de estas gestiones científicas, pues se pueden lograr muchos aspectos más, y así esperamos tener muy buenas noticias suyas y del Centro de Ciencias a un futuro próximo, y que todas las cosas se vayan desarrollando de la mejor manera. Sí, muchas gracias, y estoy completamente a sus órdenes para contarle luego cómo va el progreso del Centro de Ciencias y también las noticias de la astronomía, ¿no? Muchas gracias por todo su liderazgo, por hacernos sentir orgullosos a todas las personas que hacemos parte de esta región de Colombia. Muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos en la próxima emisión de El Radar del Sol Podcast. Siempre los invitamos a visitar nuestra página web, elradardelsol.com, y suscribirse a este canal de YouTube. Hasta luego. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red.